A continuación, la primera mesa de diálogo abordará el tema Gobernanza que transforma, el nuevo modelo de rol de la autoridad en el transporte público. Para ello contamos con la presencia de Diego Monraz Villaseñor, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridad de Movilidad y secretario de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco. Maestro Carlos Arturo González Gordillo, secretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Bienvenido también Rafael Hernández Cotasec, director de la Movilidad del Estado de Quintana Roo. Recibamos al maestro Ricardo Serrano, coordinador general de movilidad del Estado de Aguascalientes. Para moderar esta mesa, los acompaña el licenciado Jesús Padilla Centeno, fundador y presidente honorario de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Venimos un poco retrasados y yo vengo corriendo, casi estoy recuperando el aire. Miren, esta mesa es bien importante, la esperamos año con año porque es nuestra mesa de las autoridades. ¿Y quién mejor que los protagonistas que hacen que las cosas sean posibles o no? Aquí tenemos tres compañeros de los estados que han tenido mucha experiencia sobre lo que viene sucediendo en materia de innovación y nuevos esquemas de prestación de servicio, modelos de negocio, tecnología, operación, financiamiento, etcétera. Y también está con nosotros el subsecretario Carlos González, que ya sabemos que la Ciudad de México por sí mismo es muy dinámica. Aquí se prueba y se experimenta todo y se empuja todo, y en muchos casos es la vitrina y el escaparate de lo que pasa en el país. Entonces, me da mucho gusto que estén con nosotros. Yo quiero, si me permiten, hacerles varias preguntas. Voy a hacer preguntas retadoras porque aquí no pasa nada, así lo has hecho otras veces, Rafa. Recordar que nuestro querido amigo Ricardo estaba a cargo de la AMAM, lo que ahora trae Diego, fue presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, Ricardo, y bueno, pues eso le permitió tener un paraguas muy amplio de lo que pasa en el país. Y él está a cargo de Aguascalientes. En el caso de Rafa ha hecho andar el vaivén, que es un proyecto muy popular en México, ¿no? Por sus características. Ya nos dirás ahorita cuáles son tus retos. Y ahora estás en Quintana Roo. Y Diego Monraz, que el secretario casi eterno, ya lleva vitalicio, decimos yo, ya porque ya lleva 3 ocasiones como secretario, y no sé si ya cumpliste tus 15 años o por ahí vas. Y Carlos, que está pues más bien recién estrenadito, pero aquí la velocidad de la ciudad obliga a aprender y entender, y si no se queda uno. Yo quisiera primero preguntarles, ¿no? ¿Cómo evitar que muera el transporte? El que quiera y ahí avanzas. ¿Cómo evitar que muera el transporte? Evidentemente el transportista. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Vamos a ser breves porque tenemos el tiempo encima. Una de las visiones que tiene la jefa de gobierno y el secretario de Movilidad en esta administración es hacer modelos de transporte sostenibles en el largo plazo. Y la sostenibilidad tiene que ver con un tema financiero específicamente, un tema también material en cuanto al tipo de unidades, en cuanto a la tecnología de las unidades, y también la experiencia de viaje que se le ofrece al usuario o al pasajero. Con esta visión, nosotros tenemos que plantear o replantear los modelos que se han hecho de transporte en la Ciudad de México, con modelos más responsables para que cuando se cree una nueva ruta, ya sea de Metrobús, ya sea de trolebús o de transporte concesionado, camiones o microbuses, sean modelos sostenibles por lo menos 10 años, inclusive las unidades eléctricas ya traen una perspectiva de funcionamiento de 15 años, los anteriores de diésel eran de 10 años,
y que no a los 2 o 3 años los grupos concesionarios o el usuario esté reclamando a la autoridad de que esa nueva ruta no funcionó. Entonces, con esa visión hemos arrancado esta administración y todos los proyectos que se están echando a andar van con ese compromiso, con un compromiso financiero, un compromiso de calidad, tecnología y un compromiso también de experiencia al usuario. Sería cuanto, muchas gracias. Esto es para todos porque la están pasando mal, díganle la verdad, díganle al pueblo de México cómo la van a ver, mi querido Richard. Gracias, pues de antemano agradecerte, Jesús, a Nico por invitarnos como cada año a este recinto. Y bueno, pues muy contento de saludar aquí a muchos amigos. Yo creo que haciendo una analogía, ¿por qué la gente prefirió Netflix y no el cine? ¿Y por qué luego van a preferir el TikTok y no Netflix o Prime Video? Tenemos que hacer que sea una aspiración, ir al transporte. Ahora, estos días que he estado aquí en la ciudad, me subí con mucho gusto a la línea 3, a la línea, al metro, a los chiquitos, a los verdes, a los moraditos y a todos. No sé cuáles son, ustedes saben más que yo. Y de antemano, pues agradecerle a mis hijos que ahora se vinieron para que vean que su papá pues quiere trabajar, entonces aquí andamos chambeando. Y nos subimos al tren, al transporte, porque a final de cuentas el transporte es en la medida en que tiene la capacidad de atraer usuarios. Eso por un lado tiene que ser atractivo, tiene que haber alternativas, tecnología, información exhaustiva al usuario, que llegue cuando menos, de una forma más o menos consistente, y que cuando llegue tenga lugar para subirme yo ahí, que el que maneje no se pare a echarle diésel a un tambo para luego seguir su recorrido. No voy a raspar muebles, pero no. Lo que quiero decir es, tiene que ser atractivo primero para el usuario, y en ese sentido. Y por el otro lado, pues tiene que ser sostenible para el concesionario, para el prestador del servicio, para que lo siga prestando. Me parece que el gran reto hoy es que hoy cada vez es más accesible adquirir un carro, adquirir una moto, adquirir un scooter. En estos días he estado viendo aquí en la ciudad muchas de estas alternativas para irlo a estacionar a alguna avenida, ¿no? Lo que tenemos que entender es que el transporte es social, pero es masivo, y en esa medida las nuevas generaciones deben de tener un nivel de conciencia en el que lo usen por una medida de sustentabilidad y no solamente con un esquema de comodidad, que ese sería el otro gran reto, que la gente se suba porque hay una necesidad de hacer más sostenible la ciudad. Entonces bajarse al carro, ¿no? Decía Vicente el otro día ahí en una entrevista con Pasajero 7, tiene una tasa interna de retorno social que tenemos que tomar en cuenta. Hay una funcionalidad en términos de lo que le contribuye a la comunidad, pero también tenemos que hacer que sea atractivo. A los que estamos aquí, saludo con mucho gusto a los estudiantes, pues acuérdense cómo nos han criado a nosotros. Cuando crezcas vas a la escuela para que ya no te subas al camión, ¿no? Ya se me cayó la de la ampaga, Alex. Cuando crezcas, escribe un libro, ¿no? Cásate y ten muchos hijos. Bueno, eso me lo dijo mi mamá, yo sí tuve muchos hijos, ¿no? Haz una vida, pero ya no andes como antes, súbete a tu carro. Y ese es el problema, que nos han acostumbrado y pensar que lo que sigue es tener un carro y no utilizar los esquemas de transporte colectivo, de transporte público. Me parece que esta garantía tiene que ser una nueva conciencia de la comunidad. Finalmente, ¿cómo prevalecen los modelos de transporte público en la comunidad cuando se los otorgas a la ciudadanía? Porque así llega otro gobierno, puede llegar otra gente con otra perspectiva, pero como ya la ciudadanía lo atrajo, ya es de él. Ella lo defiende, ella lo protege, ella lo cuida. Nos tocó el simulacro en el metro y ahí nos dimos cuenta de que la gente cuida el servicio, el transporte, y eso ya no se lo quitas con ninguna manera, yo diría, ¿no? Entre otras cosas para empezar. Gracias, Jesús. Pues muy buenos días a todos. Voy a ver mi celular solo por 2 datos porque quiero tomar el ejemplo de Ciudad de México y de Transmilenio, que me podrán corregir, pero fueron de unos datos que vi viendo. Más o menos Transmilenio tiene convertido a pesos mexicanos 32,000 millones de pesos al año. Esto es como 88 millones diarios. Si son 4 millones de personas al día, pues a Transmilenio le cuesta 22 pesos mover cada persona, adicional a la tarifa de alrededor de 16 pesos. Imagínense que mañana Transmilenio diga un aumento de tarifa, no de un pesito, ni de 50 centavos, de 22 pesos. Siguiente punto, Ciudad de México, con algunos datos que acaban de dar. Decía,
La tarifa técnica está alrededor de los 16. Si está a 6 pesos, pues es 10 pesos lo que se subsidia por viaje. 36 millones de viajes al mes por 12 meses te da más o menos 4.300 millones de pesos al año. ¿Okay? Imagínate si pasar de 5 a 6 pesos en Ciudad de México, que hubieran dicho vamos a subir 11. ¿Okay? ¿Por qué quise poner estos dos datos? Porque fueron de los que se hablaron ahorita. Y empiezo respondiendo la pregunta por qué pasa Diego, qué pasa subsecretario, qué pasa comandante. Si mañana llega el gobernador y te dice, olvídate tus 4.300 millones de pesos para el Metrobús, olvídate los cientos de millones de pesos que se tienen y tal vez un poquito cercano de 1.000 millones de pesos. Ya se murió el transporte. O sea, entonces, para responder de manera fundamental, hay que saber que todos los sistemas de transporte que funcionan bien o medio funcionan, dependen y dependerán hoy de las decisiones de gobierno. ¿Por qué? Porque hasta ahorita solo hay 6 estados que generan algún tipo de ingreso para el transporte público. 16 estados subieron la tarifa en el último año y solo hay 6 que han dicho, oye, yo quiero hacer algo, publicidad, quiero hacer como Ciudad de México, medidas de compensación para el transporte público, como algunos otros estados, el ISN. Son pocos los que tienen eso. Entonces, como hoy ningún estado tiene los ingresos suficientes para mantener el transporte público, pues va a morir si el gobierno mañana se le antoja llegar y decir no hay subsidio. Luego, para que pueda ser apropiado por la gente y para que pueda ser aspiracional, pues tiene que ser digno de la gente ese transporte. Y para que sea digno tiene que ser eficiente. Para mí, que es un transporte eficiente, me lleva a donde quiero ir, cuando quiero ir, a un precio al que yo puedo pagar. Oye, me lleva a donde yo voy, a la hora que yo voy, al precio que yo puedo pagar, es eficiente, me ahorra tiempo, me da calidad de vida. Eficiencia en el transporte público es continuidad en el transporte público y automáticamente regresamos al punto, es dinero. Entonces, yo me enfocaría en la respuesta en este momento, porque además ya han hablado de puntos muy interesantes, en que si queremos que esto sobreviva, pues pueden pasar varias opciones. La primera, que le digan, señores transportistas, pueden fijar su tarifa a la tarifa técnica. No va a pasar. ¿No? Sería que Bogotá diga sube 22 pesos más, sería que el Metrobús diga sube 10 pesos más. ¿No? Como eso no va a pasar, sí se debe de hacer que en esta mesa, y voy a hacer un pequeño paréntesis y ya terminó Jesús, porque estaba como ciudadano, como lo que soy, escuchando la participación de todos ustedes en la inauguración. Y tú dices, a toda madre, el transportista ya tiene el diagnóstico, las autoridades ya lo tienen, las cámaras empresariales lo tienen. Y luego, ¿y por qué nadie hace nada? ¿No? ¿Por qué no hemos logrado solucionar el tema del transporte si todos sabemos lo que tenemos que hacer? Entonces, yo creo que esa es una pregunta muy importante. De entrada es saber que es un tema económico, que es un tema financiero, que tiene que ser una política pública que traspase generaciones, y como eso no se va a generar y no se puede determinar de qué partido político llegue o quién llegue, se debe de empezar a institucionalizar desde una política nacional. ¿Cuántos estados tienen presupuesto para la educación? 32. ¿Cuántos estados tienen presupuesto marcado para seguridad? 32. ¿Cuántos estados y sus capitales tienen presupuesto para basura? 32. ¿Cuántos tienen para transporte público? 9. ¿Okay? La federación agarra todos los derechos que puedas, todos los derechos humanos que puedas. Todos tienen un rubro de presupuesto. Que yo sepa, aquí el secretario Diego dijo que el artículo 4 es un derecho de todos nosotros. ¿Dónde está el presupuesto para cubrir ese derecho en el presupuesto de egresos de la federación? Entonces creo que ese sería un punto para iniciar. Ya sabemos que Rafita es taquillero, pero aquí viene también nuestro rockstar Diego. Después de lo que han dicho nuestros compañeros, que hice una pregunta que cada quien la contesta como quiere. ¿Cómo evitar que se muera? Y la natural es, pues ponle más lana. ¿Será solamente más dinero o qué más? A ver, construyendo sobre cada uno de los peldaños que ya me han antecedido, que hemos hablado de tener proyectos integrales, inteligentes, con sustento técnico,
también Ricardo nos mencionaba sobre seguir haciendo atractivo para no perder demanda, evidentemente, eso es esencial. Y finalmente, poniendo la cereza en el lugar, Ricardo nos dice, pues sin presupuesto, ¿cómo hacemos vida a un derecho? Que no sea un artículo poesía de la Constitución, sino un instrumento, una herramienta para conseguir presupuestos para que con proyectos la demanda continúe o crezca y el transporte no se muera. Y creo que también nos invitaron en esta mesa a poner el elemento de la gobernanza, que significa todos ponen, todos participemos porque a todos nos interesa. Y creo que ahí falta todavía que lleguemos a un nivel de mayor conciencia, de mayor objetividad en identificar qué actores públicos se encuentran todavía no de este lado, del lado de la movilidad sustentable, sino enfrente de la politización, de la radicalización o de pararse enfrente para reventar un proyecto sustentable. Creo que vale la pena que nos demos cuenta que si estamos claros en que la mejor política pública social, lo dijeron nuestros colegas de la Ciudad de México, es la del transporte público, dejémoslo claro a nivel de todos los partidos políticos, de los medios de comunicación, pero que no lo digamos solo las autoridades. La gobernanza es que la sociedad haga tanto como pueda hacer y que le corresponde también participar. Y creo que en este tipo de foros que están convocados desde la iniciativa privada, desde lo académico, se puede hacer un llamado a claridad en el discurso, claridad en las políticas públicas y exigencia en cada uno de nuestros estados y ciudades a cuidar como un elemento sagrado el derecho a la movilidad, a no manosear este tipo de temas, porque de verdad, a ver, aquí se los vamos a decir todos los que seamos autoridades, no nos da miedo subir la tarifa, no nos da miedo pedir subsidios, nos da terror. O sea, sabes que en el momento en el que entras a gestionar recursos de subsidio a concesionarios o de ajuste tarifario, tus días están contados. A excepción de algunos que llevamos una gran cantidad de ajustes tarifarios y aquí seguimos. Por algo, entonces tenemos que romper ese mito, ¿no? Que no tengamos miedo, pero que la sociedad nos acompañe, no nos dejen solos. Cada día se pone más complicado el encontrar modelos financieros sostenibles, sustentables para una mejor movilidad. Necesitamos hacer un llamado de las ONGs, de la iniciativa privada, de las cámaras, de los académicos a que nos acompañen. No nos dejen solos y en la gobernanza, si todos ponen, también todos ganan. Muchas gracias, Diego. Están reparando el aire acondicionado que ayer, les aseguro, hicimos prueba a las 11 de la noche y falló ahorita. Pero mientras pueden aplaudir así, miren, para que no sientan tan gacho. Diego, como es autoridad, porque ahora ellos, mis compañeros, pues son cantineros y acá estamos los borrachos. Pero como es autoridad no puede decir que está cabrón, nada más dice que está complicado. ¿No? Está cabronamente complicado. Cada quien expresó a su manera lo que debe de pasar para que el transporte no muera. Miren, ¿por qué es importante este foro para todos los que nos escuchan aquí y los que están vía internet? Si dice el secretario Diego, pero además los demás compañeros, que es muy difícil gestionar ante sus áreas de la hacienda pública, secretario de gobierno o propio gobernador o gobernadora esto, imagínense antes de que ustedes no lo sufrieran, cómo era la relación entre el transportista y ustedes como autoridad para que nos dieran recursos y tarifa. Vivíamos exactamente la misma historia, pero ustedes, con todo respeto, no nos entendían. La autoridad no nos entendía. Cada vez que pedíamos tarifa decían, ¿qué te pasa? Ganas mucho, das mal servicio, ¿por qué te la voy a dar? No la mereces, etcétera. Entonces, todo esto fue pasando y ahora le decía yo a Diego, qué padre que seamos hijos de la misma pena, porque ya no se pueden echar para atrás. Ahorita iremos un poquito hacia adelante. Cada uno
excepto Ciudad de México, digo, pero cada uno trae presiones financieras importantes en sus estados. ¿Y por qué digo Ciudad de México? No, porque no ha logrado llegar a la integralidad de la transformación. Porque cuando llegue, lo digo aquí y lo escucharán, esos 32,000 millones que dijiste Bogotá serán naturales, normales o hasta pocos para la capital del país. Yo estaba pronunciándome por 10,000 millones al año para la Ciudad de México. Hoy les parece mucho, pero no hacerlo nos costará mucho, pero mucho más. Luego bien, con esto, Ricardo, tú estás enfrentando dos retos allá, evidentemente el de la lana y el del crecimiento, ¿no? El de la expansión. De acuerdo a cómo naciste y lo que ha sucedido prácticamente ha sido contigo, ¿dónde te encuentras parado? ¿Qué sigue en tu caso particular para Aguascalientes? ¿Y cuál es el reto financiero que estás viviendo para que el transporte o el transportista o como le quieran llamar, no muera? Gracias. Miren, aquí traigo mi tarjeta para que vean. Te voy a traer saldo. Aquí te acuerdo. Fíjate, que además está bonita. Estaba viendo lo que están haciendo para el Mundial. La verdad es que hay que echarle ganas, mi subse, porque ya estamos a un mes. Queremos venir todos, aunque sea a ver de afuera. A ver, esa es una gran pregunta que tiene que ver, insisto aquí, la primera pregunta fue clave. Oye, ¿la gente va a preferir el transporte? Pues tiene que ser algo que sea atractivo para la gente, para que lo use, o meramente necesario. A mí me decían, de aquí a Cuapa haces en carro 1:50, haces en transporte público 1:15, pues te vas, te subes, agarras el bus y luego te metes al metro y ya llegaste y te sales en uno de los camioncitos morados y ya llegaste. Entonces, es también un tema de facilidad de que el transporte se dé. ¿En dónde estamos en Aguascalientes? Si hace 2 años lo decíamos aquí, en este mismo foro estábamos varios. Uno, ya hay una plataforma tecnológica que nos permite, es la estadística informativa y de datos. 2, hay alta capacitación para los choferes, para los conductores, se incorporaron las mujeres, que fue algo muy positivo. Hay elementos de telemetría que nos permiten tomar decisiones. Los GTFS con nosotros están todos en Google, igual que aquí en muchas de las rutas. Hay prepago electrónico, hay pago con QR, lo que tú quieras. Vamos avanzando. Hoy la autoridad programa el servicio en función de las necesidades. Insisto con lo que sigue, pues las ciudades se siguen expandiendo y me parece que hay que tomar en cuenta dichas necesidades al crecimiento, porque luego los que ordenan el territorio, los de desarrollo urbano, piensan que nosotros tenemos los buses estacionados allá atrás, en cuanto autoricen un fraccionamiento nuevo hay que llevarle transporte. Me parece que es una combinación de planeación estratégica, donde ponga los mejores y los peores escenarios. Entonces, ¿dónde está Aguascalientes? Pues es una ciudad más o menos ordenada, con anillos periféricos. Ahorita estamos haciendo el 4.º anillo. ¿Se acuerdan que hay 3 anillos? Todavía pueden ir, de aquí al domingo alcanzan algo de la Feria de San Marcos. Y esta planeación nos debe permitir calcular el número de unidades, los tipos de movilidad, las alternativas. En ese proceso estamos actualizando nuestro estudio de demanda para ver qué necesidades de servicio hay, qué otras alternativas va a requerir la gente, porque bueno, hoy nos enfocamos, con la invitación que nos haces amablemente, Jesús, al tema del transporte colectivo urbano, pero hay que revisar taxis, combis, plataformas tecnológicas, otras alternativas, bici pública, etcétera, que a la gente le permitan también movilizarse, porque miren, si hoy todos los que estamos aquí nos subiéramos al bus, lo tronamos. No cabemos todos, por eso la multimodalidad permite que la gente se mueva en diferentes modalidades. Lo que necesitamos es que esa modalidad se convierta en la más importante. ¿Qué estamos haciendo nosotros, por ejemplo? Irle dando su prioridad al transporte público para que la gente le dé preferencia. Primero el transporte público para que avance sin obstáculos, en un sistema abierto, semiabierto, cerrado. Estamos haciendo ya los ejes de los BRTs como los tienen ya muchos de ustedes. En este aspecto me parece que lo que sigue para Aguascalientes será esquemas de expansión del servicio, tomar en cuenta con estas analogías que les digo de plataformas tecnológicas, la inteligencia artificial para tomar decisiones, para darle la interacción al servicio a los usuarios, para que puedan estarnos dando información con el cual ampliar rutas, cambiar horarios, darles más servicio del que hoy tienen. Y hacia el futuro, pues que la gente, insisto, con el nivel de conciencia, tenga esta capacidad de decir, me voy a subir al bus porque es más barato, es más sustentable y es más eficiente. Lo que tenemos que llegar es a cumplirle esas promesas. Y aquí yo siempre he tenido esta
discusión contigo, Jesús, en el sentido de que ustedes no nos entienden, ustedes tampoco nos entienden a nosotros, nuestros periodos son cortos, el presupuesto es una cobija que tiene que alcanzar para todos los rubros, en equipo, me parece, como lo dijo Diego, tenemos que, cada quien tiene que agarrar lo que le toca, incluyendo al usuario, ¿verdad? Al usuario que también tiene que poner su parte, yo diría, ¿no? Sí, gracias Ricardo, pero tienes mucha razón y vamos a extrañar cuando se vayan los 4 porque va a haber 4 pensando diferente, actuando diferente, y lo digo a veces hasta con los soberbios del poder, pensando que saben más que todos, porque eso es muy común. Para que el tiempo nos rinda, Padre, vamos a tratar de dar respuestas más ágiles, si me lo permiten. Ustedes pueden extender lo que quieran, pero un poco más concretas. A ver, Carlos, hay una expansión en la Ciudad de México de infraestructura. ¿Cómo puedes armonizar el tema del crecimiento en infraestructura y lo que demanda la Ciudad de México en materia de electromovilidad, centro carga y recarga, ¿sí?, para que logres un equilibrio financiero y ocupación del espacio público? Y la segunda, ante este crecimiento acelerado de las motos, ¿cuál es la estrategia de la ciudad? Tenemos 700,000 motos, pero seguramente en unos años tendremos 1,000,000. Y estas motos le han quitado, entre otros modos de transporte, pues 1,000,000 de usuarios al metro. Y todos ahorita comentamos el tema, todos venimos perdiendo demanda. Entonces, en estos dos aspectos, el crecimiento y la expansión de la infraestructura para transporte, ¿cómo la están enfrentando? ¿Cuál es el equilibrio financiero y la eficiencia operativa? ¿Y qué hacemos o cómo tratamos el tema de las motos? Muchas gracias. El tema de la electromovilidad es una nueva moda, pero México, Ciudad de México en específico, no es nuevo en la electromovilidad. Ustedes saben perfectamente que en la Ciudad de México existieron los tranvías y que ahora, a través del organismo que es Servicio de Transportes Eléctricos, que es quien maneja los trolebuses, el cablebús, el tren ligero, está incorporándose a esta nueva ola de modernidad que es la electromovilidad. A su vez también el sistema de Metrobús, que ustedes conocen perfectamente, ha trabajado con unidades de diésel que anteriormente duraban 10 años y ahora viene la transición a la electromovilidad. Nos enfrentamos a un problema que es el que está mencionando ahorita Jesús. No nada más es incorporar unidades eléctricas nuevas, sino en dónde se van a recargar. En el caso del trolebús tenemos la virtud de que funciona con una catenaria y todo el tiempo se está recargando. En el caso de los autobuses de Metrobús que son de diésel y que ahora van a ser eléctricos, pues se necesitan espacios en donde se van a recargar, y espacios es lo que menos hay en la Ciudad de México, usted sabe perfectamente. Entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente innovadores, inteligentes para poder hacer esa transición de lo mejor posible, que de hecho lo que se haga en Ciudad de México se va a emular y se va a llevar a cabo en los estados de la República. Generalmente Ciudad de México es un referente de cómo solucionar los problemas para que luego los estados también incorporen ciertas ideas. Por eso la importancia y la responsabilidad de hacerlo correctamente. Simplemente aquí cerca tenemos un paradero muy grande que ustedes conocen o muchos conocen, que es Indios Verdes. Ahí tenemos que ver cómo vamos a reutilizar ese espacio para que todas las unidades de Metrobús que llegan y que por las noches pues se resguardan o se almacenan, cómo utilizar ese espacio para que se implementen estrategias de recarga y que ahí mismo puedan volver a regresar a dar el servicio por la mañana. Eso implica un costo, por eso hace mención. Técnicamente, nosotros como autoridad tenemos que hacer un balance entre cómo solucionar los problemas de los costos que hay internos y cómo ese costo no sea un golpe al bolsillo de los usuarios. Y de que se puede, o sea, aquí no quiero polemizar, pero a veces nos ponen a nosotros como Ciudad de México un poco bajo la espada y la pared y nos dicen, a ver Ciudad de México, ustedes pueden incrementar el transporte y solucionan su problema de los costos y con eso ya no tienen ningún problema. Nosotros no funcionamos como el resto de los estados de la República. Aquí la visión del gobierno de la Ciudad de México es apoyar a través del bolsillo y es apoyar a través del subsidio al transporte para que los usuarios puedan tener un transporte económico y de calidad.
Díganme aquí, por ejemplo, los compañeros, pues decía yo hace rato, quienes vinieron en metro, quienes vinieron en trolebús, en cablebús, díganme si ese servicio no es un servicio bueno prestado. Alguien que haya utilizado el cablebús, el trolebús recientemente, tenemos unidades nuevas que se están incorporando. De hecho, próximamente se van a abrir 2 líneas nuevas de trolebús con unidades eléctricas nuevas y sin un costo adicional en el pasaje. Nosotros tenemos que ver técnicamente cómo lo solucionamos. Simplemente les pongo un dato para concluir. Metro, por ejemplo, este año tuvo alrededor de 23,000 millones de pesos de presupuesto. Quizás a un estado de la República se le puede hacer un número grandísimo, ¿no? Pero si lo vemos en relación al número de viajes al año, que es alrededor de 1,600 viajes, 1,600 millones de viajes al año, sacas una relación de lo que les decía hace rato, así simplemente un precio de equilibrio que es de 14 pesos, cuando el transporte del metro solamente cuesta 5 pesos. Y entonces lo demás, ¿quién lo pone? Lo pone, si tienes un gobierno comprometido con el bolsillo de los ciudadanos, lo pone el gobierno de la ciudad, que es, al final de cuentas, surge del impuesto que pues todos cubrimos. Simplemente, por ejemplo, Metrobús. Metrobús tiene un poco más de 4,000 millones de pesos de presupuesto al año. Sus subrogaciones son 3,000 millones de pesos. ¿Qué significan los 3,000 millones de pesos? Es el subsidio que se le destina al ingreso del presupuesto al año del Metrobús para que pueda costar 6 pesos y su tarifa de equilibrio es de 15 pesos. Evidentemente, tenemos que hacer los análisis y los costos para que también el concesionario, que finalmente también presta un servicio, no salga con números rojos y pueda ser sostenible en el largo plazo. Entonces, tenemos que incorporar esta filosofía de la electromovilidad de tal manera de que no impacte al empresario, no impacte al ciudadano que es el usuario y finalmente tener la inteligencia para poder resolverlo. Muchas gracias. Nos quedó de ver las motos, mi estimado Carlos, pero ahorita a la vuelta nos dices qué vas a hacer con tanta moto, solo que andes en moto también. Pero a ver, Rafa, tú llevaste un proyecto muy interesante que ha sido icónico para el país, el vaivén. Cuéntanos qué salió bien, qué no salió tan bien, las experiencias aprendidas, las lecciones aprendidas y qué de ello te está siendo útil para tu nueva encomienda en Quintana Roo, de la manera breve que tú quieras. Miren, en temas de qué salió bien, me voy a limitar a lo descriptivo, ¿no? Que son números. Es casi 90% de renovación de flota. Probablemente somos el estado con la flota más nueva del país porque somos poquitos vehículos, es una realidad, pero pues probablemente somos el estado con mayor avance en temas de renovación de flota. Primeras rutas eléctricas del sureste, pago con circuito cerrado, pago con tarjeta de crédito, débito, con aplicación, centro de control y monitoreo, cobertura mayor al 95%, rutas 24 horas, creo que aplicación en tiempo real, o sea, sí se incrementó sustancialmente la calidad del servicio. ¿Qué se necesitó? 900 millones de pesos que antes no se daban, ¿no? Evidentemente. Otra vez, esa mejora no se da sin la parte financiera. Y aquí voy a hacer un paréntesis de 30 segundos, porque yo creo que no es tanto de ahora sí entendemos al operador y antes no. Y voy a hacer este ejercicio. Todos los operadores que están aquí, ¿me pueden ayudar levantando su mano? ¿Quién trae un IPK menor a 2.5? ¿Quién está entre 1.5 y 2.5? ¿Quién está arriba de 3? Okay. Entonces, índice de pasajeros por kilómetro. ¿Por qué lo digo? La última decisión de renovar una flota, de aquí veo 2 personas que le tengo mucho cariño, la tomaron hace 10 años. El diésel estaba a 13.70, ¿ok? Cualquiera de ellos que tuviera un IPK de 2, con ese costo del diésel, salía y ganaba.
Entonces, si llega mi buen amigo Russell y me dice, oye, cabrón, no salgo, y yo hubiera sido titular de Yucatán en el 2016, le digo, no te hagas güey, claro que sales. ¿Sí? Con un diésel a 28, tienes que tener un IPK arriba de 3 para salir. Entonces, la misma persona, hoy sí le diría, traes un pedo, traes un problema, ¿ok? Y no quiere decir que antes no lo entendía y hoy sí. Simplemente para entender hay que conocer. Y tú no puedes entablar este diálogo con el operador si no conoces esto que te acabo de decir. Y yo creo que poco a poco las autoridades se va fortaleciendo el capital humano para que entendamos esa parte. ¿Qué salió mal o cuáles son las áreas de oportunidad? Hay que entender que todos los que estamos de este lado tenemos políticas públicas que se basan en el second best. Generalmente no tienes ni el tiempo, ni los recursos, ni todo lo político alineado para hacer lo que quieres. Bajo ese sentido, fue un proyecto que nació después de pandemia, prácticamente en los últimos 2 años de una administración, y muy probablemente no se dejaron los mecanismos financieros anclados para pasar de sexenio. Se hace la estructura financiera, se cuelga desde el nivel constitucional para que no pueda echar atrás, pero no nos da tiempo de dejar anclado cómo ayudarle al gobernador que entra. Porque también ese fue un error que tal vez yo tuve. Yo le debí de haber dicho, mira, te puedo ayudar con esto, y estas son las fuentes de financiamiento que te van a permitir que esos 900 millones, que en 5 años van a ser 1,100 y que en 10 años probablemente, bueno, la estimación de pago por kilómetro yo la hice con un diésel a 26 o ya hasta 28, o sea, seguro ya subió 100 millones, ¿no? Entonces, dejar anclado el tema financiero era algo muy importante, y ahora que estamos desde Quintana Roo, es algo que ya estamos dejando anclado. ¿Cómo? Vía fotomultas, vía licencias, vamos a hacer una modificación en un impuesto que tenemos al visitante, tenemos un tema de publicidad interior y exterior, tenemos un tema de compensación urbana. Entonces son elementos que estamos integrando que necesito que queden anclados para que la nueva administración diga, ok, a ti te cuesta, nos va a costar más o menos 690 millones, pero de estos 690 ya puedes generar ingresos por 400. Entonces yo creo que en la parte financiera fue el gran aprendizaje que se tuvo. Muchas gracias. Sí, yo creo que tienes razón, Rafa, en el tema. Ya entendí, ya entiendo, pero del otro lado tampoco se entiende. O sea, ustedes se enfrentan en cada estado a un transportista que no se ha profesionalizado, que no habla el idioma del IPK, de volumen de diseño, de polígonos de carga. En lo que nosotros nos capacitamos, si es que queremos, pues se va haciendo la brecha más grande. Es que tenga un lenguaje común, y a ustedes les conviene que el transportista lo hable lo más rápido posible. Les conviene. Porque entonces la brecha se va haciendo más grande entre el aprendizaje institucional de ustedes, aunque se vayan, de quién se quede respecto al transportista, ¿sí?, que no está preparado o habilitado para dialogar el mismo idioma. Diego, tú llevas prácticamente, vas por tu 3er periodo como secretario, ¿no? ¿Quién sabe qué estarás haciendo bien para sufrir de esa manera? Pero cuéntanos, cuando andábamos por allá contigo, nos decías que había que renovar el transporte, y yo siempre te dije, esto te va a generar mucha presión financiera, ¿no? Y tenías mucho entusiasmo, sostienes el entusiasmo, pero te está generando mucha presión financiera, ¿no? ¿Cómo estás enfrentando esa realidad frente a tus compañeros transportistas que conoces de toda la vida, ¿no?, y que escuchamos claramente que señalaste, pues qué padre el cuarto constitucional, pero ¿en dónde se ven los números, no? Y si en el discurso no está el recurso, entonces que hay un probable engaño por ahí. ¿Qué estás haciendo y qué vas a hacer para esta administración que tienes tú? ¿Cómo la estarás cerrando hacia adelante? ¿Cómo te la imaginas para que el problema financiero no detone en un problema de gobernanza o mal servicio? La creatividad que debemos de tener los titulares de movilidad o transporte en nuestro país, en los gobiernos locales, ya no es opcional, es de supervivencia. Si no buscamos fuentes alternativas de financiamiento y si no provocamos mayor eficiencia en el concesionario,
tampoco nadie nos va a venir a regalar dinero por hacer algo mal. No sé si me doy a entender. Lo que nosotros promovíamos en la década pasada y que en Jalisco ya se, entre comillas, logró, y ahorita lo explico, de migrar del hombre camión al modelo empresarial o a la ruta empresa, no significaba solamente dejar de dialogar con 3,000 para hablar con 150, que eso ya ayuda a la eficiencia en la gestión. No solamente era eso, era poder acceder a economías de escalas y a modelos más eficientes de hacer el transporte público, más empresariales, con indicadores, pero también con ahorro de recursos. Porque otra vez, si yo le pido al gobernador o al Congreso del Estado dinero para que alguien haga mal su trabajo, no solo en la calidad de servicio, sino el mal aprovechamiento de los recursos, pues nos lo van a negar. Y la migración del hombre camino a la ruta empresa puede ser fácilmente simulada en papel, porque en la realidad cuesta mucho trabajo hacer esa transición. Cuesta no solo trabajo, cuesta economías familiares y cuesta el rompimiento de generaciones en el transporte público cuando no se están bien preparados a hacer ese cambio. Con todo respeto, es muy similar, y yo lo digo porque fui tianguista en mi juventud, a migrar de ser tianguista a tener un local comercial en un centro comercial. Es muy compleja esta transición y es muy fácil simularla. Y si no comprobamos a quienes les vamos a pedir el recurso que cada peso está bien utilizado, va a haber muchos cuestionamientos de para dónde va el dinero público. Creo que ese es un gran reto y por lo tanto es sí profesionalizar mejor el sector, sí entra un filtro natural también, donde quienes no pueden migrar a tener una visión y un estándar empresarial, se van a quedar en el camino, se van a dedicar a otras cosas. Y esto suena duro, y más en este lugar donde hay tanto transportista que quizás esté pensando hacer esa migración. Pero es muy real, lo hemos visto en todo el país. Tenemos que estar conscientes que si no migramos a modelos más sostenibles y más eficientes, tampoco podemos ir a exigir recursos públicos a nadie. Y por otro lado, que no sean solo de la misma vaca, que no sean solo de la misma bolsa donde vayamos a pedir el recurso. Tenemos que diversificar, aquí se han dado varios ejemplos, los tenemos que buscar de diferentes maneras y tenemos que hacer corresponsable al municipio, porque en nuestro país más del 70-80% de las autoridades responsables del transporte público no son los municipios y no obtienen beneficios de plusvalización o del desarrollo urbano. Hay planes de desarrollo urbano orientado al transporte, los hemos oído. En Jalisco, en el área metropolitana lo tenemos, pero no es un desarrollo urbano condicionado al transporte, es orientado. Y la palabra es muy bonita, pero no compromete a nada a los municipios. Mañana cualquier ayuntamiento de este país te pone un nuevo centro urbano a 10 kilómetros de distancia y te dice, transportista, ve por ellos. Y de aquí a que se urbanice vas a perder dinero. No está condicionado el desarrollo urbano a la obligación del transporte, como si está a la del agua, a la de la luz, a la de los demás servicios. Creo que también son dos temas importantes que necesitamos ir ajustando en nuestros gobiernos locales. Y ojo, transportistas, la migración no es sencilla, pero no hay de otra, ¿eh? Así es, amigos, hemos señalado todo el tiempo que la regla de la vida es bien sencilla. Lo único que no cambia es que todo cambia y si no cambias, te cambian. El ferrocarril del cambio no pide permiso, no avisa. Simplemente pasa y uno decide si se sube, se espera o te pasa por encima. Carlos, nos quedaste de ver dos temas. Bueno, uno, el tema es el de las motos. Hay una realidad que el tema de las motos está siendo muy complejo porque va a seguir creciendo. Y es un fenómeno que creo que no están viviendo de la misma manera, excepto quizá en Quintana Roo, Rafa, y lo tenías en algunas partes, motos y bicitaxis, mototaxis en Yucatán. No sé cómo está Aguascalientes, tú también. Entonces todos tenemos un tema por ahí de mototaxis. Nosotros decimos acá que se quieren subir al transporte a veces a 6, 8 pesos, pero se bajan y por 3 calles pagan 25.
Hay un tema que no acabamos, con todo y esto, Rafa, que no acabamos de entender dos. Entonces, dos cosas, Carlos. ¿Cuál es la política en torno a las motos? Y preguntarte si la Ciudad de México tiene lana para invertir más rápido en el transporte. Si me dices que sí, que la suelte, y si me dices que no, ¿por qué? Bueno, a ver, toda política pública tiene que tener una visión de Estado. El tema de las motos, y no solamente las motos, estamos hablando también de la micromovilidad, lo que son los scooters, los que son bicicletas eléctricas, lo que son ahora ya lo que anunció la jefa de gobierno hace un par de días, los BMPs y los BEPs, que son vehículos que viajan, los BMPs son vehículos que viajan arriba de 25 kilómetros por hora y que tienen un peso superior entre 35 kilos y hasta 350 kilos, y que desafortunadamente, como no ha existido una regulación, muchas veces se meten en el carril de las ciclovías donde deben de ir bicicletas o vehículos que circulen a menos de 25 kilómetros por hora. Ha habido un crecimiento muy fuerte de este tipo de movilidad. Es un crecimiento que todos somos corresponsables. Por eso les digo que tenemos que tener una visión de Estado. Es muy fácil decirle a mendiga moto, ¿no?, que pasó a un lado, pero esa mendiga moto va a dar un servicio de aplicación a un domicilio, a dejar un desayuno, una comida, un paquete, que en algún momento todos hemos pedido. Entonces, hay que ver las cosas quizás de una óptica, pero también la óptica de las necesidades creadas. Después de la pandemia, evidentemente, durante el transcurso de la pandemia, este tipo de servicios fueron creciendo. Y este tipo de vehículos fueron creciendo. Tenemos ahora el problema que se ha generado. Entonces, hay dos formas principales de poderlo solucionar. Primer posible solución, y es lo que estamos haciendo en el gobierno de la Ciudad de México, es dar más y mejor transporte, que es lo que hacemos referencia y lo que se está discutiendo en este Congreso. Si nosotros invertimos en más y mejor transporte público colectivo, la gente o todos nosotros que utilizamos el transporte tenemos una alternativa real, segura, eficiente, de calidad y a bajo costo, que nos dé una alternativa para llegar a nuestro destino y con una experiencia de viaje que nos fortalezca y que querramos seguir utilizando ese medio de transporte. Entonces tenemos que generar una oferta de transporte de calidad. Por otro lado, hay instrumentos que le da al Estado, que es obligar, regular, sancionar a quienes se vayan por la libre y que estén utilizando esos vehículos de una manera equivocada, con excesos de velocidad, metiéndose en lugares donde no deben y infringiendo las señales de tránsito. Eso también es parte de lo que nos toca hacer. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en lugares semirurales o en lugares de alta montaña, en donde el transporte público no ha llegado? Bueno, este gobierno, el gobierno de la Ciudad de México, ya trae un programa de generar microcircuitos para generar una mayor oferta de transporte en esos lugares que están, de alguna manera, han sido un poco abandonados históricamente. Y este gobierno está diseñando a través de RTP, a través de ORT, a través también de Metrobús y de Trolebús, metiendo unidades nuevas para ofrecer mejores servicios de calidad. Esto a la larga va a producir que la gente prefiera el transporte público, pero no debemos desconocer que es una realidad que estos vehículos van a seguir estando. Lo que nosotros estamos haciendo ya es una regulación, teniendo un control de ellos y poderlos sancionar para quienes infrinjan estos nuevos lineamientos que se van a expedir en las próximas semanas. No sé si con eso contesto a la pregunta, pero muchas gracias. No sé, pero ya lo dirá el público. Muchas gracias, Carlos. Bien, en unas generales porque nos quedan 30 minutos. Hablar de transporte nada más es que unos te hagan caso y otros no, y la mayoría de la gente no. Por eso, desde la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad hemos decidido hablar más de congestión, de tránsito vehicular. En el caso de ustedes, ¿cómo están enfrentando técnicamente y financieramente el impacto de la congestión? ¿Lo están midiendo?
lo están proyectando? ¿Dónde juega la congestión en sus futuros planes? Si quieres, Ricardo. La congestión vehicular, sí, es que como casi no te… ¿Cómo impacta la congestión en estos proyectos de modernización del transporte? ¿Cómo va afectando el que te muevas más lento, el que des peor servicio, aunque vayas en un autobús Claro. eléctrico, ¿no? Con aire acondicionado, pero no puedes avanzar? Fíjate, yo creo que ese es el gran reto, por eso me refería al tema de la tasa interna de retorno social. A ver, todos los estados, todos tienen subsidio, todos, o sea, de una u otra forma, a veces lo pone uno y a veces lo pone el otro. La tarifa técnica siempre es más alta que lo que se le cobra a la gente. En ese aspecto, nosotros estamos haciendo muchas cosas en términos de, como ya se dijo aquí, asegurar las fuentes de financiamiento con el ISN, con la verificación vehicular, a través de los fondos de movilidad, a través de cobros que cuando tú tengas que hacer algún ejercicio de dinero, esté garantizado, cuando menos una parte del trabajo, esté garantizada con recursos ya estáticos y que estén permanentes cada año. En términos reales, estos costos por el uso de la vía pública también deben de ser, digamos, deben de tener un impacto en beneficio al transporte público. Muchas veces el transporte privado es el más subsidiado porque se les arreglan las calles y las vialidades se hacen para el transporte privado, cuando deberíamos pensarlas para el transporte público. Y en ese aspecto, pues fortalecemos el uso del transporte público como una medida financiera. Como ya se dijo aquí, como yo siempre me he referido, esta es una mesa de 4 patas: jurídica primero, técnica, operativa y financiera, pero muy importante la financiera. En ese respecto me parece que todos estamos claros que este es un tema de dinero. Si queremos que haya mejor servicio, tiene que haber más dinero. Hay que garantizar la fuente de ese dinero. Para el tema de la congestión, tenemos que ir fortaleciendo la infraestructura en donde sí se pueda, porque luego a muchos les gustaría que destruyéramos todas las ciudades y las volviéramos a inventar, y eso no se puede. Lo que sí se puede es que la planeación prospectiva ya incluya una perspectiva de movilidad para que incluya a todos los que usamos la vía pública, y en ese sentido ir gestionando, insisto, que el punto, el epicentro de la movilidad sea el transporte público, para que a partir de ahí se vaya protegiendo y se le dé prioridad al transporte público y la gente lo vaya prefiriendo en términos de que pueda ir avanzando mucho más rápido. Tú lo acabas de decir, ayer me subí a 3 sistemas diferentes, en uno muy bien, porque pues quién te estorba, ¿verdad? Que se te atraviese, ¿no? En otro bien, porque va por el carril confinado, te subes, te bajas, y el tercero va conviviendo con todo lo que se le atraviese, con todo, con la hora del tráfico, con los demás vehículos, con la hora de la salida de los trabajos, etcétera. Bueno, pues ahí ves 3 elementos en donde hay una forma en que funciona mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Es un cambio, insisto, de conciencia de la ciudadanía para que vaya privilegiando el transporte público sobre los otros mecanismos de movilidad. Pero también aquí, y quiero ser muy puntual, no podemos negarle el derecho a la gente que se mueva en lo que ella quiera, pero eso tiene que costarle más para que podamos seguir fortaleciendo el transporte público. No es lo mismo 70 personas en un semáforo, en su carro, que 70 personas en un bus, en un semáforo, en términos de contaminación, tránsito vehicular, incidentes viales, seguridad vial. Me parece que esta lógica es la que tiene que prevalecer. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando convirtamos las vialidades en estacionamientos por 3 horas, porque hay gente que insiste en irse en su carro. Y lo que acaba de decir su secretario, bueno, si para allá arriba, como lo dijo hace rato nuestro compañero Transmilenio, no hay forma más que llegar con un cablebús, pues entonces tenemos que invertir en un cablebús o en un modelo distinto. Lo que no podemos seguir es pensando que las vialidades tienen un costo igual para todos los que la usamos. Tenemos que ir fortaleciendo en esa medida los modelos de transporte público. A ver, yo les pediría más rapidito, ¿qué estamos haciendo en la congestión? ¿Está en nuestra ecuación, sí o no? ¿Cómo estamos viendo la asfixia de las calles, el colesterol de las ciudades? Sí, rápidamente, a ver, ¿qué es una congestión orgánicamente? Si uno tiene una alergia, te tapa la nariz, no puedes respirar correctamente. Si tienes colesterol en la sangre, tu sangre no circula correctamente. Eso es la congestión a nivel de movilidad. Académicamente, ¿qué es la pirámide de movilidad? Ustedes, ¿quién piensan que está a la punta de la pirámide de la movilidad?
el peatón, pero antes del peatón, las personas con discapacidad, ¿sí? Y el último en la pirámide de movilidad es el automóvil particular, que es el que genera la congestión, Si nosotros queremos que haya una mejor movilidad, necesitamos que haya una mejor oferta del transporte público, como los mencionamos hace rato. Pero antes de eso, ¿qué se hace desde la Secretaría de Movilidad y qué se hace con los organismos? Nosotros generamos mapas de calor, sabemos en dónde hay más congestión durante el día, sabemos en dónde hay más incidentes de tránsito durante el día, e inclusive en el metro también sabemos dónde hay más gente en el día, cuáles son las horas valle, cuáles son las horas pico. Todo eso es medible y eso nos permite planificar una movilidad. Todo el tiempo estamos planificando la movilidad. ¿Cómo vamos a reducir esa congestión con más y mejor movilidad? Que es lo que estamos haciendo en el gobierno de la Ciudad de México, invirtiendo. Van a generarse 3 nuevas líneas de cablebús, ya llevamos una línea nueva de trolebús, se van a inaugurar próximamente 2 nuevas líneas de trolebús, se va a rehabilitar todas las líneas de Metrobús hacia la fase y la transición hacia autobuses eléctricos. Estamos en el proceso y lo vamos a lograr. Muchas gracias. Rafa, ¿sí pega o no pega? En Mérida no había tráfico, no lo tienes ahorita en Cancún, en algunas ciudades, Chetumal, que es un proyecto importante ahí. No pega, pero va a pegar. ¿Estás midiendo sus costos? No, sí, ya pega. Incluso, y hago la referencia a Mérida, cuando se pone un carril exclusivo, desafortunadamente todos los que utilizan o utilizamos vehículo tienes un derecho preadquirido y es muy difícil que te cambien ese derecho. Yo soy dueño de esta calle, entonces lo primero es, oye, hiciste una congestión tremenda porque metiste un carril exclusivo. Le ha de haber pasado también a Diego y a toda la Ciudad de México cada vez. Los que van en el camión se ven favorecidos, pero nunca van a salir a decir gracias. Quien va afuera se te va a manifestar porque le estás haciendo que vaya más tarde. Entonces, sí hay congestión, sí es una política que se tiene que abordar. Yo en lo personal, y ahí sí estoy hablando desde lo personal y no como servidor público, siento que siempre le tiene que dar al usuario las mayores libertades posibles. Y ahora sí, como gobierno, tienes que orientar que esas libertades se conduzcan hacia un bienestar social. Y es por eso que tienes que empezar con restricciones. Si no empiezas con restricciones como gobierno, cada quien va a tomar su decisión individual con la oferta que tenga y va a ver su interés personal, ¿no? Entonces, sí influye, sí se dejó en el tema del PDU, ahorita lo estamos haciendo en el PDU en Benito Juárez, que prácticamente es Cancún, ¿no? Que es la única ciudad que presenta temas de congestión, pero definitivamente influye en la decisión de tomar transporte público o no tomarla, ¿no? Yo creo que ahí la congestión está en esa decisión de si tomo transporte público o no, porque cuánto tiempo me voy a tardar en llegar en transporte público o no. Hasta que la balanza no se cambie y sea más eficiente llegar en transporte público hablando en tiempo que el vehículo, es muy difícil que alguien prefiera dejar el vehículo cuando ya lo tiene. A ver, Rafa, tiempo, hablaste del tiempo. ¿Llegamos a tiempo? ¿Sí? ¿O nos faltó tiempo? Quiero poner el ejemplo respetuosamente para mis amigos de Colombia, de Bogotá. El sistema de transporte está renovado. Es un sistema impresionante. La congestión no se paró, no se detuvo. Diego, tú has hecho mucho para que el sistema de transporte se modernizara, se transformara, fuera eficiente, nuevo y novedoso, pero la congestión ha crecido. ¿Cómo enfrentas un reto de este tipo? A ver, yo creo que hay que tener bien claro cuáles son nuestros objetivos reales, porque hay gente que dice, necesitan hacer un mejor sistema de transporte público para que el del coche se baje del auto privado y se suba al camión. Pero hay otros que sostenemos, necesitamos hacer un mejor transporte público para que el del camión no se baje del transporte público y se suba a la moto o al coche. Siendo realistas, ¿cuál les hace más lógica? O sea, cada ciudad y cada estado, como cada país, tiene que adaptarse de manera escalable. No vamos a solucionar el tráfico de ciudades pequeñas del sureste haciendo BRTs, no, pues ahí no. Ni tampoco vamos a aspirar a ser Nueva Zelanda o Escocia para bajar del
auto y subirlo al transporte público, por lo menos en 2 o 3 generaciones. Obviamente no. Siendo muy realistas, lo que necesitamos es generar con diseño urbano equilibrio de modalidades. A ver, ¿qué significa esto? Que si tenemos calculado que en una ciudad media el 30% de la población se mueve en trayectos cortos a pie, otro 30% en auto y otro 30% en transporte público, a segregar salomónicamente el espacio público en 3 para cada modalidad. Eso es justo, pero también es políticamente positivo, porque parecería que le tenemos más miedo al del coche que al del transporte público, o parecería que mencionaba Ricardo, deseo que se tiene de tener un día un auto, suceda cosas que nos pasaron con el primer BRT que hicimos en Guadalajara hace 17, 18 años, donde entrevistábamos a la gente en los primeros días y decías, al usuario del BRT le decíamos, ¿cómo ves que ya tienes un carril de 3 para ti? Pues mal. Ah, cabrón, ¿por qué? Ay, perdón, ¿por qué? Porque yo quería tener coche y ahora ya me quitaron un carril. Híjole. O cuando hicimos el sistema BRT más largo del país, que empezó con 42 kilómetros y ya va para 50, el macro periférico, que nuestros compañeros de la universidad nos decían, oye Diego, nos vas a quitar un carril. Mira, había 3, va a quedar de 6, porque estamos generando más espacio público. Te voy a dejar 5, sí te voy a quitar 1. Para la mayoría de la gente, que pobrecitos, como son pobres, solo les vamos a dejar un carril. Tú sigue con los 5, con tu aire acondicionado, la música que tú quieres en tu auto tú solo. ¿Me das chance de quitarte un carril? Si no generamos con equilibrio las modalidades que cada ciudad tiene y al diseño escalable de cada ciudad, creo que también nos podríamos equivocar. No hay una receta mágica, no hay una solución mágica, pero como bien decía Ana Frank en su diario, las crisis son una oportunidad. Creo que la congestión, más allá de que sea el objetivo a vencer, que se convierte en el motivo para darle más espacio al transporte más sustentable de acuerdo a la pirámide de movilidad, que parecería que está invertida porque, aunque son los peatones los primeros, son los últimos en los metros cuadrados de ciudad. Bueno, por cuestiones de tiempo, el reloj dice 20 minutos, pero me dijeron que ya se nos acabó el tiempo, entonces, otro tema de logística. Miren, Llevamos como 2 horas, ¿no? un favor para todos ustedes. Primero agradecerles como siempre, ¿no?, que nos acompañen. ¿Quién mejor que autores que han sido vanguardia en sus estados y que entienden bastante bien hacia dónde tenemos que llevar el esfuerzo? Ayúdenos con última participación y si quieren cerrar con un comentario. Si solo pudieran priorizar una decisión de hoy para no comprometer el futuro del sistema, ¿cuál sería? ¿Qué harían hoy para no comprometer el futuro del transporte? Si tuvieran la capacidad de decidir, de hacer, ¿qué harían hoy para no comprometer el futuro del transporte? Así rápido, tienen 1 minuto. Creo que no puede ser otra más fácil. Bueno, 1 minuto. Llevas 30 segundos. Yo creo que de todas las múltiples posibilidades para poner como la más urgente, yo creo que el tema de hacer un transporte accesible es muy importante. Les platico rápidamente. Por ejemplo, el metro mueve entre 4 millones y medio de personas por día. Dicen compañeros que trabajan ahí que en algún momento llegó a mover 6 millones. La verdad, nunca me han mostrado la evidencia, pero sí dicen que llegó a mover 6 millones por día. Ahorita están moviendo entre 4 y 4.5 millones por día. Pero el metro fue creado, pues ya tiene bastantes años, en la década de los 60, y en ese entonces no existía la visión de accesibilidad como la tenemos ahora. Entonces, para quienes usamos el metro, todos los días nos transportamos en metro, vemos las necesidades, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, personas con dificultad motriz, personas con dificultad visual, que cuando se creó el metro no se conceptualizó con esa perspectiva. Ahorita, en el gobierno de la Ciudad de México, con la jefa de gobierno Clara Brugada, nos ha dado la indicación que
Si por nosotros fuera, pues meteríamos el recurso para remodelar todas las estaciones, pero se va a remodelar una línea, que es la línea 3 del metro. Y la idea es hacerla, la línea accesible, universal, 100%, la primera línea accesible universal, y que esa sea el parteaguas de aquí en adelante en el metro. Pero sí, siempre hay que pegarle a la mayoría y la mayoría está en el metro. Pero aún así, lo grande que es el metro, solo mueve el 16% de los viajes. Muy importante, muy grande, pero en la proporción, ¿sí? Hay cosas que tendremos que construir en ese mismo sentido. En esta, compañeros, o no tenemos operadores, o la electromovilidad es la moda, vamos para allá o no da. Cierren con lo que gusten, de favor. Con lo que gustes, Rafa, a ver, échate, Rafa. A ver, le avanzo. O tú, Ricardo, échale. Sí, a ver, rápido. A ver, yo creo que si una cosa no se tuviera que mover, pues tendría que ser que sea uno de los imponderables, ¿verdad? Salud, educación, seguridad pública, evidentemente la movilidad. Me parece que si aquí en la mañana se dijo que es un derecho que permite otros derechos, pues que eso sucediera desde el presupuesto nacional y luego los presupuestos estatales. Y yo creo que aquí tocamos al último algo que es bien importante, porque todo el mundo estamos aquí, aquí afuera están los buses de todos los compañeros, que yo me alegro mucho que haya cada vez más oferta, los sistemas tecnológicos que viene contigo del INCITRA y todo esto que tienen ahí, pero poco hablamos del capital humano. Ahí hay una cosa bien importante que tenemos que hacer. Aquí afuera debe haber gente de mucha centros de capacitación, etcétera. Yo creo que el capital humano es hoy uno de los grandes retos que tenemos hacia el futuro. Apostarle al capital humano y acá ediciones masivas. Rafa. Insistiré en el tema financiero, ¿no? Creo que si la decisión estuviera algún día en mí, no creo que pase, pero sí sería una política sumamente restringida o restrictiva al vehículo y transmitiría todas esas restricciones vehiculares al transporte público, empezando por un fondo nacional que nos permitiera determinar tenencia, vehículos, fotomultas, accidentes, medidas de compensación vehicular, porque creo que todo el mundo sabemos que es congestión, que es contaminación, ¿no? Que tenemos, en mi caso, por ejemplo, en Quintana Roo tengo 420,000 vehículos que mueven al mismo número de gente de 1,200 unidades de transporte público. 420,000 contra 1,200 mueven al mismo número de gente. Imagínate que estos 420,000 aporten en algo a estos 1,200 unidades de transporte público. Hoy no tenemos esa política nacional. Así empezó Fortaseg, así empezaron muchos de los fondos federales, y es simplemente agarrar y reconocer que si quieres tener un vehículo estás en todo tu derecho, tienes toda la libertad de hacerlo, pero que las externalidades negativas que se tienen del vehículo tienen que pasar a las externalidades positivas del transporte público. Si generamos esa herramienta y se da de manera proporcional en las entidades federativas, se puede lograr un gran avance. Muchas gracias, Rafa. Diego, ¿qué haríamos? Sí, muy cercano a lo que menciona Rafa, todavía de manera que parecería más simplista, pero dijiste una sola acción y otra vez si estuviera en mis manos. Yo sí me la jugaría todo el capital político si yo pudiera cambiar los impuestos de los combustibles del transporte público a que los paguen como impuestos el que consuma combustible para el transporte privado. Directamente, directísimamente, y no solo gasolina, también gas o electricidad. 100% el mayor subsidio posible para el transporte público. ¿Y quién lo va a pagar? Los del auto. Que los del coche paguen a los del transporte público. No creo que haya de otra, y obviamente hay más gente, políticos, hay más votos en el transporte público que en el transporte privado. Juéguensela. Compañeros, para poner el varo que quiere Rafa, que dice yo ya sé cómo hacerlo, pero pónganle, se necesita política pública, como dice Diego, capital humano, sí, preparado para operarlo y que esté orientado a las masas, a la mayoría de las gentes, a la mayoría de los ciudadanos. Gracias a todos ustedes, espero que haya sido de utilidad. Felicidades a todos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los participantes en el diálogo Gobernanza que transforma, el nuevo rol de la autoridad en el transporte público.
Agradecemos al licenciado Jesús Padilla Centeno, fundador y presidente honorario de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, a Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco y presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, también a Carlos Arturo González Gordillo, secretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a Rafael Hernández Cotasec, director de Movilidad del Estado de Quintana Roo, y al maestro Ricardo Serrano, coordinador general de Movilidad del Estado de Aguascalientes. Agradecemos su distinguida participación y como muestra de ello, el licenciado Nicolás Rosales Payares les entrega un reconocimiento por parte de la Asociación Mexicana del Transporte y Movilidad. Muchas gracias.